Una feliz mañana de lunes. Mi nombre es Ángela Gómez y estas son las noticias de Directo América. A partir de este momento los acompaño con toda la información internacional de nuestra franja de análisis. Comenzamos. El Senado de Estados Unidos aprobó una medida para poner fin al cierre de gobierno de 40 días y abrió el camino para la financiación hasta el 30 de enero y para proyectos presupuestarios para todo el año. Falta la aprobación de la Cámara de Representantes. Se inauguran oficialmente las negociaciones de la COP30 en Belém sobre el cambio climático. Los países enfrentan el aumento de gases efecto invernadero y de las temperaturas pese al compromiso de las cumbres pasadas. ¿A dónde va la diplomacia climática global? Tenemos el reporte de nuestra enviada especial. Y hoy un tribunal de París decidirá si el expresidente francés Nicolas Sarkozy es liberado de prisión, pero bajo estricta vigilancia judicial, pocas semanas después de su ingreso a la cárcel. El líder de 70 años cumple condena de 5 años por conspirar para obtener fondos para su campaña electoral en Libia. Y con nuestra invitada de esta mañana hablaremos de las agresiones contra las mujeres en política. Tomando como ejemplo el caso de acoso de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, ¿qué tan frecuentes son estas agresiones? ¿Y por qué generalmente no se amplifica su impacto ni las acciones de protección? Lo conversaremos en minutos. Primero el informativo. El Senado dio el primer paso para poner fin al cierre de gobierno en Estados Unidos. La Cámara Alta del Capitolio aprobó poner fin al denominado shutdown luego de que algunos demócratas apoyaran el paquete de gastos impulsado por la bancada republicana. Sin embargo, la decisión ha sacado a la luz las discrepancias dentro de la oposición a la administración Trump y falta una votación en la Cámara Baja. Más detalles en este informe. Primer paso para poner fin al shutdown, después de que el Senado de Estados Unidos aprobara una votación para reabrir el gobierno. En esta votación, los votos a favor son 60 y los votos en contra son 40. 3/5 partes del Senado, debidamente elegidas, han jurado haber votado a favor. La moción, tras su reconsideración, queda aprobada. La votación es un avance hacia el fin del cierre gubernamental más largo de la historia de Estados Unidos. Previamente, el presidente Trump había anticipado el éxito de la votación. Parece que estamos muy cerca del fin del cierre. Nunca aceptaremos dar dinero sustancial ni ningún tipo de dinero a los presos, a los ilegales que entran en nuestro país. Creo que los demócratas lo entienden y parece que estamos cerca del fin del cierre. Lo sabrán muy pronto. El resultado ha puesto de manifiesto las divisiones dentro del Partido Demócrata, luego de que parte del ala moderada votara a favor del proyecto de ley que no da ninguna garantía de prórroga de los subsidios sanitarios, lo que llevó a algunos demócratas a culpar a la dirección del partido. El senador Schumer ya no es eficaz y debería ser reemplazado. Si no puede liderar la lucha para frenar el aumento desorbitado de las primas de los seguros médicos para los estadounidenses, ¿por qué luchará? Ahora, la Cámara debe votar el proyecto de ley y enviarlo al presidente Trump para que lo firme. El presidente Donald Trump recibirá en la Casa Blanca al líder sirio Ahmed al-Sharaa, de 42 años, marcando el primer año del rebelde convertido en gobernante tras encabezar la embestida que llevó a la caída de Bashar al-Assad. Será la primera visita de un presidente sirio a la Casa Blanca 6 meses después de su primer encuentro en Arabia Saudita y pocos días después de que Washington anunciara que el exmiembro de Al-Qaeda ya no figuraba en la lista de terroristas globales especialmente designados. Estados Unidos está mediando en las conversaciones entre Siria e Israel sobre un posible pacto de seguridad. Y la agencia Reuters informó que Estados Unidos planea establecer una base aérea en Damasco. Siria también se prepara para unirse a una coalición para combatir al Estado Islámico. Vamos a otras noticias y en Brasil, en Belém, inicia formalmente la COP30 con muchas cuestiones por delante. Tras 30 años de cumbres climáticas y pese a los compromisos anuales de los países, sigue en aumento la temperatura, la presencia de gases efecto invernadero y el uso de combustibles fósiles. Entonces, sobre los retos de esta reunión hablaremos con nuestra enviada especial a la ciudad amazónica, María Clara Calle. Un saludo para ti, María. ¿Qué ocurre hoy? Hoy lo que ocurre es que comienzan ya oficialmente las negociaciones aquí en la COP30.
COP30, con una ceremonia de apertura que será liderada por el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva. Esos equipos negociadores por ahora están compuestos por un personal más técnico y sobre todo delegados de alto nivel, que son los encargados de discutir punto por punto, palabra por palabra, los borradores que ya tienen en sus mesas. Otra cosa que se espera que pase aquí en Belém son manifestaciones. Es la primera vez desde el 2022 que la COP30 se realiza en un país que permite las protestas durante la cumbre, pues las últimas 3 COP fueron en Egipto, Emiratos Árabes Unidos y Azerbaiyán. Los 3 países prohibieron las manifestaciones públicas no solo durante la COP, sino que lo hacen de manera regular, por lo que ahora la sociedad civil espera tener un protagonismo más relevante en esta COP. Y ya hemos visto llegar a diferentes grupos sociales, incluidos grupos indígenas, navegando a través de diferentes ríos de la Amazonía, y también llegan mediante otros tipos de transporte para hacer sentir su peso aquí en la COP30. Bueno, María Clara, ¿cuáles son los temas más apremiantes o más importantes por venir? Durante las siguientes 2 semanas, uno de los temas más complejos será el dinero. Los negociadores ya tienen en sus manos un borrador de cómo recaudar 1,3 billones de dólares cada año de aquí al 2035 para dárselo especialmente a los países en desarrollo y que ellos puedan ejecutar acciones para combatir la crisis climática. Ese por ahora es tan solo un borrador, una hoja de ruta, y aquí se decidirá cómo recaudar ese dinero, no solo con plata estatal, sino también de fondos privados o de bancos, entre otros. Sin embargo, lo que se necesitan son acciones, pues el mundo está demostrando cada vez más que los climas son cada vez más extremos. No solo lo vemos día a día, sino también con cifras. El Programa de Medio Ambiente de la ONU estima que si todos los países cumplieran sus promesas de aquí a 2035, el planeta se podría calentar 2,3 o 2,5 grados Celsius por encima del promedio de la era preindustrial, algo que supera el 1,5 o los 2 grados Celsius, que son los límites que traza el Acuerdo de París. Y esto no solo es a largo plazo, sino que ya estamos viendo cómo el planeta sufre cada vez más. Los gases de efecto invernadero tuvieron un récord en 2024 al aumentar 2,3% respecto a 2023. Ante estos hechos, Brasil, por ejemplo, ha liderado una coalición para combatir el metano, que es un gas hasta 80 veces más potente que el dióxido de carbono. Y también ha liderado una iniciativa para que los diferentes países pacten maneras de cómo compartir metodologías y cómo ponerle precio al mercado de carbono. Una iniciativa que ya está respaldada, por ejemplo, por China y por la Unión Europea, entre otros. Sin embargo, el planeta demuestra que más que promesas se necesitan acciones para lograr que esta sea una COP de verdad, como lo dice el propio Luis Inácio Lula da Silva. Pues muchas gracias, María Clara. Estaremos conversando a lo largo del día. Mientras tanto, vamos con otras noticias. Y un cambio de tema. El expresidente francés Nicolas Sarkozy, de 70 años, está a la espera de respuesta de un tribunal de París, que podría liberarlo de la cárcel donde cumple condena por corrupción, pero bajo una estricta orden de vigilancia judicial. Su apelación se dio pocas semanas después de haber comenzado su pena de 5 años por conspirar para obtener fondos para su campaña electoral de 2007 en Libia, a través del fallecido Muammar Gaddafi. Tras escuchar a Sarkozy, a su abogado y al fiscal, el tribunal anunció que daría a conocer su decisión este mismo día. Sarkozy ha negado sistemáticamente haber cometido delito alguno. Y este jueves se cumplirán 10 años desde que una serie de atentados terroristas en París acabaron con la vida de 131 personas. Recientemente han aparecido varias noticias que sugieren que la amenaza terrorista islamista sigue presente en Francia. 3 mujeres han sido detenidas como sospechosas de planear un atentado. Y también existe la controversia en torno a la memoria USB a la que Salah Abdeslam, uno de los responsables de los atentados del 2015, tuvo acceso en su celda. Les contamos en este informe. En París, los agentes de policía están claramente visibles, sobre todo en los lugares que fueron atacados hace 10 años, el bar La Belle Équipe y el Teatro Bataclan.
por lo que, según el ministro del Interior francés, la amenaza terrorista está en su punto más alto. En un memorando enviado al prefecto y a las fuerzas del orden, Laurent Nunez pidió una mayor vigilancia en las salas de conciertos y en los grandes eventos festivos. En una nota manuscrita, afirmó que la población debe permanecer alerta durante toda la semana del 10 al 16 de noviembre. Lo vemos con los atentados que se siguen frustrando con mucha frecuencia. La amenaza interna, es decir, las personas que se encuentran en el territorio nacional, que se radicalizan y que promueven y preparan planes para llevar a cabo acciones violentas. Esta amenaza está siempre presente. Como resultado, se han frustrado un gran número de atentados. En París, más allá de la Place de la République, el jardín conmemorativo de la Place Saint-Gervais estará bajo vigilancia especial este jueves. Allí es donde se celebrará la ceremonia oficial. También se vigilarán los bares y las salas de conciertos, sobre todo porque eran el supuesto objetivo de 3 jóvenes que fueron detenidas y encarceladas el mes pasado. Otra señal de la tensión que rodea este aniversario, esta semana, Salah Abdeslam y otras 2 personas han sido puestos bajo custodia policial. Se dice que el único superviviente de la unidad de comando del 13 de noviembre recibió en prisión una memoria USB con propaganda islamista. Actualmente, la Fiscalía Nacional Antiterrorista está investigando 540 casos. Nos dirigimos a Sudán, donde 2 semanas después de que la ciudad de Al-Fashir, en la región de Darfur, fuera tomada por los paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido, se multiplican los testimonios de abusos cometidos contra la población civil. Varias organizaciones humanitarias, así como la ONU, hacen eco de estas acusaciones, mientras que los supervivientes alzan su voz. Ampliamos. Era 26 de octubre. En estas imágenes grabadas por las Fuerzas de Apoyo Rápido, los paramilitares opuestos al ejército regular celebran la toma de Al-Fashir, el último bastión que aún se les resistía en Darfur. Según la ONU, la conquista de la ciudad provocó el desplazamiento de más de 80.000 personas, un éxodo masivo y la búsqueda de refugio como aquí en Chad, o en el norte de Sudán, a más de 1.000 kilómetros de Al-Fashir. Masacres, violencia étnica, violaciones o secuestros. Varios supervivientes dan testimonio de las numerosas atrocidades cometidas por los paramilitares. Mis primos y mi tío están desaparecidos como muchas otras personas. Varios de mis vecinos también han desaparecido a causa de los bombardeos. Los supervivientes afirman haber sido testigos de atrocidades durante su huida. Tardamos 8 días en encontrar un medio de transporte. Éramos 18 personas intentando huir. 6 de ellas se perdieron por el camino. No las hemos vuelto a encontrar. Por el camino fuimos testigos de asesinatos, robos y otras cosas terribles. Corría el riesgo de ser torturado y de que le robaran el teléfono móvil y el dinero. Varias personas fueron asesinadas ante nuestros ojos. Las calles estaban llenas de cadáveres de jóvenes. Vimos cosas trágicas en el camino, cuerpos esparcidos sin nadie que los enterrara. Los expertos de la ONU dijeron estar consternados por las informaciones que apuntaban a ejecuciones de civiles por parte de las Fuerzas de Apoyo Rápido en Al-Fashir, actos que, según la Corte Penal Internacional, podrían constituir crímenes de guerra y contra la humanidad. Las autoridades iraquíes refuerzan la seguridad antes de las elecciones generales de este martes. Se desplegaron fuerzas alrededor de los colegios electorales para garantizar un proceso de votación seguro. En Bagdad, las pancartas de campaña de los candidatos parlamentarios ondeaban en las concurridas calles de la ciudad. Estas serán las 6ª elecciones parlamentarias desde que la invasión liderada por Estados Unidos derrocó a Saddam Hussein en 2003. Y el supertifón Phung-Wong se ha alejado de Filipinas tras una noche de vientos excepcionalmente fuertes, lluvias y cortes de electricidad que han causado al menos 4 muertes, según las autoridades locales. Los residentes de las zonas afectadas están evaluando los daños tras una tormenta que se produjo justo una semana después de otro tifón destructivo y aún más mortífero. Veamos. Las olas golpearon en la costa con una altura superior a la de los edificios e inundaron las calles de Yigmoto, en el este de Filipinas. Después de que el supertifón Phung-Wong tocara tierra el domingo por la noche, se adentró en el interior con vientos sostenidos de hasta 185 kilómetros por hora y ráfagas de hasta 230 kilómetros por hora. Así rugió durante la noche en la ciudad de Santiago.
No pude dormir anoche. Les dije a mis nietos que rezaran por nuestra seguridad. Me pasé toda la noche sentada esperando a que pasara la tormenta. Por la mañana los residentes evaluaron los daños. Casi todas las ramas de los árboles cercanos se cayeron y cuando salimos a revisar nuestra casa vimos los daños. Como pueden ver, incluso el poste eléctrico resultó dañado, por lo que es posible que pasen días hasta que se restablezca el suministro eléctrico. Alrededor de 1.400.000 personas fueron evacuadas antes de la tormenta. Más de 130 aldeas quedaron inundadas. Esto solo una semana después de que el tifón Kalmeagui devastara partes del país y causara 224 muertes. Phung Wong fue la tormenta número 21 que azotó Filipinas este año. Aunque el tifón ya ha pasado, sus lluvias siguen representando un peligro para los habitantes del norte de Luzón, según la Oficina de Defensa Civil de Filipinas. Vamos con nuestra invitada del día. A propósito de la agresión sexual que sufrió la primera presidenta mujer de México, Claudia Sheinbaum, se reabre el debate sobre la posición de las mujeres en la política. Las agresiones machistas, el acoso, las expresiones de odio en este ámbito suelen tener un carácter público. Y mientras más altos sean los cargos o las posiciones de poder, pues el alcance también es más masivo. Vamos a analizar este tema y por ello conectamos con la doctora Adriana del Rosario Báez Carlos, quien es investigadora de la UNAM y también directora de estudios de género del Buró Parlamentario, integrante de la Red de Politólogas y de la Red de Investigación sobre Mujeres en Política y colaboradora de la Red de Defensoras de Derechos Político-Electorales de las Mujeres en México y el Observatorio de Participación Política en Ciudad de México. Muchas gracias. ¿Y por qué es tan común ver este tipo de agresiones contra mujeres políticas que además pues tienen evidentemente una connotación de género? Muy buenos días, gracias Ángela. Este tipo de agresión hacia la presidenta de la República no es tan usual. Me quiero referir, es más usual hacia la mujer común. En esta ocasión llama la atención que hayan hecho este toqueteo a la primera mandataria y eso causa indignación y unidad entre las feministas de las diferentes tendencias en condenar este tipo de actos y en exigir que se tomen medidas para que no se hagan. Las agresiones a mujeres en la política son de otro tipo, son más, no es precisamente más sutiles, depende mucho del ámbito. Por ejemplo, en el ámbito local, sí son más marcadas y abiertamente contra las mujeres porque son mujeres, al decirles ustedes no deben de estar en la política, regrésense a sus casas, lo escriben en mantas, en pancartas, hay muchas agresiones a través de redes sociales, se les prohíbe, se les bloquean lanzar sus campañas, o se les quiere dirigir, o no se les da dinero en las campañas, etcétera. Hay muchas otras modalidades en las que se ejerce la violencia, incluso se llega a los asesinatos. En 2023-2024 tuvimos un fenómeno muy extraño en el estado como de Zacatecas, en el que varias mujeres renunciaron a sus intenciones de ser candidatas de los partidos políticos, no aclararon las razones por las cuales, pero pensamos que tal vez las estaban condicionando a algún tipo de actividad o las hacían que renunciaran para poner a otras mujeres. Es decir, el patriarcado en México sigue estando fuerte a pesar del avance que tenemos en la normatividad para tratar de cambiar la cultura patriarcal en México. ¿Tú dirías que México tiene una mayor resistencia a despojarse de este machismo estructural o más bien lo que pasa en México puede ser una radiografía, por ejemplo, de las mujeres políticas en América Latina y las violencias que sufren? Creo que el patriarcado no tiene nacionalidad, o sea, es internacional, pero es una cultura muy, muy arraigada. Creo que hemos tenido algunos avances, pero en algunos sectores, es decir, no hemos logrado un alcance ¿cómo decir? Que permee en la mayor parte de la población. Se detectan varios casos, se intenta
educar a las personas, pero bueno, básicamente hemos trabajado más en materia, por ejemplo, en política, que aún no hemos resuelto el caso. Hay una serie de, bueno, se reconoce ya la violencia política contra las mujeres en razón de género, pero luego hay muchas circunstancias, por ejemplo, para las mujeres que son violentadas es muy difícil denunciar estos casos, porque no siempre reúnen los requisitos procesales para demostrar que hay violencia política en razón de género. Son muy pocos los casos que se llegan a demostrar como tales, y después las personas que son señaladas como agresores, pues digamos, si son penas administrativas, los ponen en un listado de personas que no pueden acceder a cargos públicos por un tiempo determinado, pero también hemos visto que a las penas, por ejemplo, son relativamente bajas, de manera que varios de ellos logran, digamos que, terminar de pagar el daño que hicieron, pues con una breve fianza. Entonces, tenemos todavía problemas para atajar el problema desde las normas, pero aparte, de manera cultural, pues hemos visto incluso últimamente el surgimiento en los jóvenes de un sentimiento que sienten es como agravio, ¿no? Hay unos grupos jóvenes que sienten que las mujeres los están agraviando, cuando las mujeres o estas políticas lo que buscan es la igualdad de oportunidades con independencia del género de las personas que participan en la política. No sé si he sido clara o si me revolví un poquito. No, está muy bien, pero además, yendo en esa misma dirección, hablemos de cómo el poder político de manera tradicional además protege y oculta los actos de machismo y también los actos de agresión y de acoso sexuales en particular. Hay un asunto, digamos que los avances que hemos logrado en México, actualmente México destaca, pues me parece que incluso a nivel mundial, y no nada más en América Latina, como uno de los países más avanzados en su normatividad, para lograr, digamos, una mayor igualdad o una igualdad. La política mexicana es paridad. Somos una democracia paritaria ya desde el orden constitucional, y desde ahí, incluso con este gobierno, se ha subrayado que el objetivo es alcanzar la igualdad sustantiva, que quiere decir la igualdad real. Pero este tipo de políticas pues las han impulsado mujeres que están en la política o en organizaciones de la sociedad civil o en la academia, y en algunos casos apoyadas por varones. Pero la mayor parte, no sé si la mayor parte, pero sí hay una cultura muy fuerte que sigue prevaleciendo en los propios partidos políticos, que digamos que si bien hemos avanzado en que ya lleguen la mitad de las mujeres a los cargos públicos, pues no les permiten llegar a los espacios donde toman las decisiones políticas, o si bien les permiten, pues no les obstaculizan, digamos, ponen en marcha sus propias pues políticas, ideas, etcétera, a través, por ejemplo, de restricciones en el presupuesto, en los equipos. Lo que hemos notado es que dentro de los partidos políticos todavía hay mucho que trabajar, porque es justamente ahí donde hay una mayor resistencia a una participación igualitaria de mujeres en la política. Bueno, después de la reacción de Claudia Sheinbaum, que anunció medidas no solamente para defenderse ella, sino para defender a las mujeres de México, pues ¿cuál es el mensaje que nos entrega esto sobre la importancia de recurrir a la justicia, de aplicar las denuncias, que es uno de los mayores problemas cuando hablamos de agresiones contra las mujeres? Yo creo que el mensaje es hacia la sociedad en general, que no, o sea, este tipo de conductas que para muchos hombres todavía las sienten como normalizadas, ¿no? Pues no son normales, son agresiones para las mujeres. Es decir, el que se te acerque una persona, el que te abrace, el que te toquetee, para muchos hombres parece algo muy, muy normal. Hoy en día no es visto así. Las jóvenes digamos que ya están más conscientes de que esto puede incluso implicar un intento de agresión pues, física o sexual, ¿no? Y el mensaje es que no, o sea, que hay que respetar el cuerpo de las mujeres, que hay que respetar los espacios de las mujeres, y que no, digamos, que no lo respete o que no lo entienda así,
pues recibirá una sanción. No conozco el grado de la sanción, por ejemplo, en el caso de esta persona. Entiendo que no nada más la denuncia la presidenta, no, digamos, la presidenta sale de Palacio Nacional, se atraviesa en unas calles hacia un edificio de la Secretaría de Educación Pública, y es ahí donde, como le gusta un poco estar en contacto más directo con la gente, se le acerca esta persona y la toca. Digamos que ella mete la denuncia, pero parece que no trascendió tanto, sino que al parecer hay una denuncia de una segunda joven que también es agredida por este tipo, y entonces, bueno, ya la denuncia adquiere un tono mayor, porque no fue un simple toqueteo, sino que hay una demostración de que hay una intención mayor con la segunda denunciante. Bueno, el mensaje es que no se van a tolerar este tipo de agresiones hacia las mujeres. Bueno, y para cerrar muy rápidamente la pregunta que nos hacemos todas, si esto le pasa a la presidenta de un país, pues ¿qué nos queda a las demás? Qué horror, ¿verdad? Sí, bueno, yo ahí lo que realmente pienso es que el problema pues, es complicado, sí. ¿Qué nos queda a las demás? Las mujeres, las jóvenes en México, no sé si, yo supongo clase media, no sé qué tanto en todos los sectores de la sociedad, pero las jóvenes que llegan a las universidades o a las preparatorias son muy, muy conscientes y muy sororas entre ellas, son muy aliadas y digamos que se están como protegiendo más, y también hay un poco más de conciencia, bueno, hay bastante más conciencia en las autoridades en tratar de protegerlas. No sé, por ejemplo, primero hubo una política de crear espacios exclusivos para las mujeres, pero hoy hay una política como de crear espacios comunes, pero a la vez como cuidando que haya, pues que no haya agresiones entre los géneros o entre los sexos, ¿no? Se les pone senderos con alumbrados, bueno, hay medidas para tratarlas de proteger, pero lo que no podemos como obviar es que en todas las sociedades, pues todavía tenemos gente que no está educada o está enferma, o no tengo idea, pero hay agresiones, hay esta tendencia a que el macho piensa que es dueño del mundo, no lo sé. Pues Adriana, muchas gracias por todas tus opiniones respecto de este caso y sobre todo de estas violencias tan sistemáticas. Es Adriana del Rosario Báez Carlos, investigadora, líder en estudios de género, integrante de la red de politólogas. Bueno, un montón de títulos que la avalan. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ángela. Que tengas un buen día. Hasta luego. Hacemos una breve pausa. Continuamos con más de Directo América en minutos.